Padre bendito de la gloria, Padre Santo, tú que estás en gloria, bendito Dios, yo te pido, Padre mío, que tomes el control de los aires, toma el control de este lugar, bendito Dios poderoso, te pido en el nombre de Cristo Jesús, vengo atando y ligando todo espíritu contrario, todo lo que se quiere revelar en contra nuestra, enmudece en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, Padre, que por favor, bendito Dios, tomes el control de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Te lo ruego, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, vamos a irnos a Apocalipsis 22, versículo 11, pero antes que todo, quiero pedirles disculpas a mis hermanos que me siguen por las redes sociales, porque no estoy adentro de la iglesia, sino que estoy en otro lugar para poder grabar, porque pues por la ley es que por 2 semanas creo que va a estar un poco delicado aquí en Los Ángeles, entonces tengo que grabar de otra manera. Entonces les pido que disculpen y que no piensen de que tengo cerrado ni nada, sino que siempre voy a estar grabando, pero en diferente forma, en diferente área. Entonces que Dios los bendiga y que Dios los guarde y que Dios los ayude a caminar en el camino de la santidad. Amén. Amén. Entonces vamos al Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 11. Dice la palabra de Dios así, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, que sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Miren qué tremendo está esto es muy peligroso lo que dice aquí la palabra de Dios, porque muchos agarran de que ya la tienen hecha solo que porque aceptaron a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, y no es así, sino que en el Evangelio hay ejercicios, porque si nos damos cuenta, el atleta para ganar una carrera tiene que ejercitarse, ¿verdad? Tiene que hacer ejercicios para estar fuerte, para salir a competir. Entonces tenemos nosotros que hacer ejercicios espirituales. Entonces vamos a ver, dice: el que esté santo, santifíquese todavía. ¿De qué manera podemos santificarnos todavía? Ejemplos: por medio del ayuno, por medio de la vigilia, por medio de la oración, por medio del poner por obra la palabra y confesando nuestros pecados. Esa es la manera de santificarnos todavía. Y vamos a ir viendo poquito a poco. Nosotros a veces cometemos errores de decirle a Dios, Padre, ten misericordia de mí, Señor, te lo ruego mediante mi Señor Jesucristo, por favor, Espíritu Santo, santifícame, purifícame. No es así. Dios no lo va a santificar ni lo va a purificar. El que se tiene que santificar y purificar es cada uno de nosotros. Dios no puede santificar a alguien que no se limpia. Dios santifica cuando uno se santifica, pero cuando uno no se santifica, Dios no puede santificar a nadie. Eso es muy importante saberlo. Por eso es que no crecemos espiritualmente, porque no hay la verdadera enseñanza, no hay la verdadera doctrina, no hay la verdadera corrección para nuestra alma. Y nosotros tenemos que tener la verdadera enseñanza para poder contrarrestar aquello que no nos deja crecer, aquello que no nos deja purificarnos, aquello que no nos deja santificarnos. Entonces tenemos nosotros que saber cuál es la manera en que tenemos que santificarnos. Dios no va a santificar ni va a purificar a nadie que no se santifique ni se purifique, porque Dios trabaja cuando nosotros hacemos lo correcto que dice la palabra de Dios. Pero cuando nosotros no hacemos lo que dice la palabra de Dios, Dios no hace nada por nadie. Un ejemplo: si por ejemplo mi hermano Gerardo
no hubiera tomado la decisión de haber buscado a Dios, Dios no puede hacer nada por él. ¿Quién tuvo que trabajar ahí? Mi hermano Gerardo tuvo que trabajar. Entonces está claro que Dios no hace nada sin que nosotros lo hagamos. Primero nosotros lo tenemos que hacer para que Dios ejecute lo que Él va a hacer en la vida de uno. Entonces yo les enseño lo que es correcto y lo verdadero, porque si yo no se los enseño, entonces Dios me lo va a demandar a mí allá arriba y me va a decir, pero tú no les enseñaste. Pero mira, tú nomás solo leíste la Biblia, pero no les explicaste qué tenían que hacer ellos. Y ese es el problema con muchos de nosotros los ministros, que nomás solo leemos la Biblia, pero no la explicamos, porque no tenemos la guianza del Espíritu para poder explicar la palabra de Dios. Entonces lo vamos a hacer con la guianza del Espíritu, por la misericordia de Dios, porque es por la misericordia, por el amor, por la guianza del Espíritu Santo. No es por uno, sino que es por la misericordia de Dios. Amén. Amén. Entonces ya vimos, ¿verdad?, cuál es la manera con que nos podemos purificar, ¿verdad?, santificar. ¿Sí se les quedó? Sí. La manera en que nos tenemos que santificar. Sí. Ok, la palabra de Dios está aquí, es clara. Podemos leer toda la palabra de Dios, toda la Biblia la podemos leer. Pero si nosotros no entendemos la palabra, ¿qué pasos son los que debemos de dar a través de la palabra de Dios? De nada nos sirve. Por eso es que Dios puso un guiador y un mediador para que le enseñe a la iglesia la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que presenta a mi Señor Jesucristo. Y mi Señor Jesucristo presenta al Padre lo que nosotros aprendemos, porque todo lo que nosotros aprendemos, el Señor está escribiéndolo y el Señor se lo está pasando allá. Porque cuando nos presentemos allá delante de Dios no vamos a tener excusas. Aquí va a ver Dios, allá va a aparecer en la pantalla donde yo les enseñé a ustedes cómo se podían ustedes santificar. Y va a decir el Señor, vamos a ver qué fue lo que les enseñó mi hijo a los hermanos. Vamos a ver por medio de, por ejemplo, por medio del ayuno, por medio de la vigilia, por medio de la oración, por medio del poner por obra la palabra y confesando el pecado. Allá va a aparecer en la pantalla, porque allá va a aparecer todo. No va a haber cacha de engañar al Señor. Allá no va a haber cacha de que diga mi hermano, un ejemplo, mi hermano Gerardo, que diga, pero el hermano, no, hombre, ese nomás solo se sentaba allá y nomás solo abría la Biblia y no nos enseñó nada, porque aquí está la enseñanza. Allá va a aparecer y ¿cómo vamos a poder engañar al Señor? Si dice que no nos escaparemos, nadie dice la palabra, todos dice que entregaremos cuentas en el tribunal de Jesucristo. Tenemos que pasar un tribunal. Y la única que no pasa el tribunal es la iglesia novia. Porque la iglesia novia aquí pasa el tribunal con el Espíritu Santo. Es esta palabra, si se pone por obra, nosotros aquí pasamos el tribunal y nosotros no vamos a pasar el tribunal de Jesucristo. El tribunal de Jesucristo lo van a pasar solo los que van a ser juzgados, los que se quedan en la tribulación por desobedientes. Esos van a tener que pasar el tribunal de Jesucristo, pero la iglesia novia no es juzgada. La iglesia novia no pasa por el tribunal de Jesucristo, porque la iglesia novia es la que se santifica, la que se purifica, la que se guarda, la que tiene temor a Dios, la que sirve a Dios, la que tiene todo en cuenta que se quiere ir con el Señor. Esa pasa por el tribunal del Espíritu, que es el tribunal que estamos pasando ahorita por medio de la enseñanza, si la ponemos por obra. Ahora, si no la ponemos por obra, tenemos que ir 7 años a la tribulación, y en esos 7 años, si nos dejamos sellar por el diablo, va al infierno. Entonces ahorita es cuando debemos nosotros de vivir en santidad, debemos de vivir purificándonos, debemos de leer la palabra de Dios, debemos de ayunar, debemos de hacer vigilia, debemos de hacer oración, debemos de poner por obra la palabra, debemos de confesar los pecados, debemos de darle en la cabeza a todo demonio que nos esté atacando para poder irnos con el Señor. ¿Verdad? Que no está fácil, ¿verdad? El chiste no es solo que yo oigo unos predicadores allí por el Facebook que solo bendiciendo viven.
Y nunca dicen cómo el pueblo se puede limpiar. No dicen. Y Dios no hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero Dios, cuando bendice, Dios bendice en el espíritu, el alma y el cuerpo, porque Dios bendice en orden. Dios no es un Dios de desorden. Tenemos que ser bendecidos en espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos a irnos a otra cita bíblica. En Efesios 5, 27. Vamos a Efesios 5, 27. Entonces, Efesios 5, 27. Dice la palabra del Señor así. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Fíjense lo que está diciendo. Dice, con tal de presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Por qué iglesia viene Jesucristo? Por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora vamos a aprender qué es la mancha y qué es la arruga. ¿Qué es? A ver, hermana, ¿qué cree usted que es la mancha? Pues la mancha me imagino yo pues que no haya mugre en nosotros, ¿no? Que no está. Porque, eso es lo que me yo voy a imagino. preguntar a mi hermano, ¿qué es la arruga? La arruga es cuando, es como, digamos, como usted otra vez que dijo, este keyboard tiene arrugas. No está limpio, no está arrugado, no está derechito. Ajá. Ok, ahora exactamente les voy a explicar qué es la mancha y qué es la arruga. Ok, mire qué increíble, ¿verdad? Lo que Dios en su misericordia nos enseña. Mancha es el pecado, la arruga es la inmundicia. Y hay otras dos palabras más tremendas. Porque si les hablo ya más a fondo lo que es el orín del ser humano es figura de la inmundicia, y lo que es el estiércol es el pecado. Fíjense qué tremendo. Mire, yo les voy a decir algo. Ustedes vinieron a un lugar donde Dios aquí les va a enseñar y los va a hacer crecer y se los va a llevar. Se los va a llevar. ¿Saben por qué? Porque no es nomás solo de cómo venir a hablar de la palabra de Dios y no saber, no recibir la señal del Espíritu. Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo Dios me mostró esto a mí, pero qué será? Dios me mostró un ejemplo, Dios me mostró que yo fui a orinar a un baño. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios allí? Que vaya a ministrarse, que vaya a confesar su pecado para dejar ir la inmundicia. Eso es lo que Dios le está diciendo ahí cuando está soñando usted que está yendo a orinar, cualquiera de nosotros que esté yendo al baño a orinar. Y si está haciendo otra cosa ya más fuerte que el orín, de lo que les enseñé, le está diciendo Dios, ve a confesar tu pecado. ¿Y cuántas veces Dios nos habla de muchas formas y no entendemos? Porque la palabra de Dios dice que Dios nos hablará por figuras, dice la palabra. ¿A dónde están los hombres hoy en día que entienden las figuras de Dios? Si un ministro me oye hablando lo que estoy hablando yo aquí, no entiende, y lo que se pone a hacer es a juzgarme. Porque es un ciego, es un sordo, es un mudo, que no entiende las cosas espirituales, no entiende lo de Dios. Por eso es importante que el ministro busque la santidad, el ministro busque la entrega, o sea, busque al Señor con todo su corazón para que Dios le muestre las cosas, cómo poder ayudar al pueblo. Hay gente que tiene sueños, porque Dios dice la palabra que Él hablará por sueños, dice la palabra. Hay gente que tiene sueños y llegan con el ministro y le dicen, miren, que yo tuve un sueño. Así ya está.
y no entiende nada. Fíjese que les voy a contar esto, no voy a decir quién, pero alguien me dijo a mí, fíjese, me dijo que yo soñé que yo me comía un ice cream. Imagínense, me dijo, fíjese que yo soñé que me comía un ice cream. ¿Qué creen ustedes que Dios le dijo allí cuando le dijo y miraba que se iba a comer el ice cream? Se lo comió el ice cream. ¿Verdad que no está fácil para entender qué es lo que dijo el Señor ahí con eso del ice cream? Y pareciera un sueño tonto, pero tonto el que no lo entiende. Porque Dios habla por figuras. ¿Y saben qué significa? Les voy a decir qué significa el ice cream. Si alguno de ustedes sueña con un ice cream, vayan rápido y ministrense, confiesen su pecado. ¿Saben qué significa comerse un ice cream? Ser uno chismoso. Bien, estar hablando uno de otro, eso es comerse el ice cream. El ice cream es un montón de revoltivos que trae azúcar, trae leche, trae un montón de cosas. Esos son los chismes. Imagínense, y solamente por el Espíritu se puede entender esto. Y entonces, ¿para qué dijo Dios que hablaría por sueños? Y si no los entendemos, ¿por qué no los entendemos? Porque no buscamos al Espíritu. Ese es el problema, ¿verdad? Es, por ejemplo, si usted sueña que está comiendo algo con una cuchara, que está comiendo comida, frijoles, por ejemplo, con cuchara. Algunos de ustedes sueñan que está comiendo frijoles con cuchara. Se está comiendo, el frijol es figura es semilla, es figura de lo profético, el frijol. Y la cuchara es figura del Espíritu. Es comerse la palabra profética guiada por el Espíritu Santo. Fíjense, y miren, por eso es que a mí, a veces cuando yo oigo comentarios, no sabe ni lo que dice. Los que no saben lo que dicen son los que me juzgan. Ellos no saben nada. Lo que hacen es juzgar y no saben nada. Yo, gracias a la misericordia de Dios, Dios me dijo un día, tú eres el hombre, un hombre que yo andaba buscando, me dijo el Señor. Y yo lo he encontrado, porque ya has decidido, me dijo, y has renunciado a todo lo que te estaba estorbando, lo renunciaste, lo confesaste. Y me dijo, tú eres uno de los hombres, me dijo, yo no estoy diciendo que solo yo, uno de los hombres, me dijo, del último tiempo, me dijo. Y tú traes la palabra, me dijo, exacta que yo quiero transmitirle a mi pueblo. Pero hay muchos que no quieren oírme porque no les gusta que yo diga las verdades. Y bendito sea Dios y gracias a los hermanos que me escuchan y le dan un ok a las predicaciones. Porque eso me confirma a mí de que están recibiendo la palabra y que Dios está haciendo algo en la vida de ellos. Amén. Pero Amén. es increíble cómo Dios me lleva a mí en el asunto. Porque yo le pedí a Dios y Él me dijo, yo te guiaré a ti, me dijo, como guía a Abraham, me dijo, y te mostraré las coordenadas, me dijo, y te mostraré por dónde vas. Y el Señor un día de estos me mostró que estaba cerquita de llegar a una gran ciudad. Se miraba así enfrente, tenía la gran ciudad y iba yo caminando para la gran ciudad. ¿Y cuál es esa gran ciudad? ¿Cuál es esa gran ciudad, hermano? Se puede quitar La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la gran ciudad del gran rey, la Nueva Jerusalén, hermanos. Es una hermosura la Nueva Jerusalén, pero hermosura, no saben cómo de hermosa es la Nueva Jerusalén, hermano. Es preciosísima. Pero tiene un significado, ¿no? Cada lugar tiene un significado. Cada lugar que nosotros tenemos allá arriba. No, por ejemplo, es que era lo que me explicaba mi hermana, que Israel, por ejemplo, tiene un significado. Israel, o los hebreos, dice usted. Sí, claro, que el hebreo significa del más allá. Jerusalén, la ciudad del gran rey, la Canaán terrenal, que es figura de la Canaán espiritual, que es la Nueva Jerusalén.
Tiene sus nombres que hay que sabérselos uno, porque verdad a veces le preguntan a uno de diferente forma y si uno no sabe ni qué le están preguntando a uno, pero sí, así es como está diciendo usted, tiene otro nombre, pero es lo mismo. Entonces vimos, ¿verdad? Que la mancha es el pecado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Quitar la mancha. ¿Y cómo vamos a quitar la mancha? Purificándonos y haciendo lo que Dios nos mande. Confesando el pecado. Porque sin confesar el pecado, la mancha ahí está. No se puede quitar de ninguna otra manera. Tiene que ser a fuerza, tiene que ser confesar el pecado, porque si no, no se quita la mancha. Increíble. Por ejemplo, y lo compruebo con algo literal. Si usted manchó su vestido, hermano, y no lo va a lavar, con el cloro no se le quita la mancha. ¿Verdad que sigue manchado? Sí. Tiene que irlo a lavar, con lo exacto, con el líquido que lo tiene que lavar. La mancha no se quita sin confesar el pecado. La iglesia no confiesa su pecado porque la iglesia no sabe cómo confesar su pecado. Y toda la iglesia, la mayoría de iglesias, están con mancha y están con arruga. Y no les gusta que yo diga esto, pero yo lo tengo que decir, porque el Señor un día me dijo, ni a tu madre, me dijo, le vas a ocultar nada, me dijo. Si a tu madre le tenés que decir la verdad, me dijo, a ella dísela, me dijo el Señor. Si no, yo te lo demandaré a ti. Yo te demandaré. Si alguien se pierde, me dijo, y tú no le dices la verdad, me dijo, yo te lo demandaré a ti. De tu mano demandaré la sangre. Pero si tú le dices, me dijo, y lo amonestas, me dijo, y no te oye, me dijo, yo de su propia sangre le demandaré a él. Entonces está increíble, pero verdad. Vámonos a Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dice la palabra del Señor así. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Imagínense lo que está diciendo aquí el Señor. Está diciendo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dice, vendrán por añadidura, dice la palabra. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos al revés. ¿Qué es lo que hacemos nosotros primero? A ver. Pues nosotros queremos primero las bendiciones. Exactamente, nosotros queremos las añadiduras. Nosotros nos preocupamos que porque no tenemos un vestido, nos preocupamos porque no tenemos zapatos, nos preocupamos porque la esposa o el esposo no quiere obedecer, y no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nosotros buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios agarra, mire, del pescuecito a quien sea y lo pone en su lugar, porque primero lo buscamos a Él, el reino de Dios y su justicia. Pero no, nosotros primero vamos con nuestra propia fuerza. Sí se han dado cuenta, ¿verdad? Sí. Nosotros, Claro. descarado, esta descarada, no se quiere componer, ahorita me las paga y ahorita me lo agarro yo como yo quiera, y verá que se va a aprender a amar a Dios en tierra ajena. Es lo que decimos nosotros, ¿verdad? Sí. Ah, qué tremendo, ¿verdad? Pero nunca, ¿qué hicimos ahí? Buscamos las añadiduras que no nos corresponden a nosotros, porque esa ya es una venganza, eso es del enemigo. Claro. Pero si vamos primero y buscamos el reino de Dios y su justicia, le ponemos las cosas a Dios en sus manos y Dios comienza a trabajar. Dios comienza a trabajar en aquella persona y comienza a transformarlo y comienza a guiarlo y comienza a llevarlo a la purificación y lo lleva a la oración, lo lleva al ayuno, lo lleva a la vigilia, lo lleva a leer la Biblia, lo lleva a poner por obra la palabra y lo lleva a confesar su pecado. Porque ya Dios se metió. Si Jehová no edifica la casa, en vano la edifican los edificadores.
Si Jehová no edifica la casa, en vano vela la guardia. Amén. Eso es así, exactamente como se lo estoy diciendo. De nada, por ejemplo, un ejemplo, que usted quiere que sus hijos cambien, pero usted comienza a decirles: ustedes son unos sinvergüenzas, ustedes son unos desgraciados, ustedes son unos miserables, ustedes son unos muertos de hambre. ¿Usted cree que va a cambiar? No, pero si usted va, mire, con Dios y le dice: Padre, yo sé que tú eres un Dios de justicia y yo vengo aquí en esta hora pidiéndote que tengas piedad y misericordia de mis hijos, porque mis hijos son así, 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 Padre, y yo no los puedo enderezar, pero sé que tú los puedes enderezar. Yo vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a pedirte que por favor, tú que eres el justo juez, tú me endereces mis hijos y me los lleves y los metas al altar. Yo te los entrego en esta hora a ti, los ato al altar de Jehová de los ejércitos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver, conforme el tiempo, cuando usted menos acuerde, uno de ellos va a decir: mamá, fíjese que yo no sé, pero tanto tiempo que tengo yo de que yo no había pensado esto, pero yo pienso que los tiempos son malos y yo creo que quizás dura la iglesia contigo, mamá. Ya llegó la mano de papá, La mano de papá llegó y si estaba algo de soberbio, lo agarró del pelo y vámonos para adentro. Porque usted ya se los entregó al altar de Jehová de los ejércitos y usted está clama y clama, clama y clama por ellos y poniéndoselos en las manos a Dios. Amén. Y es que así trabaja Dios, eso es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pero si uno va a comenzar a paliarlos y a decirles un montón de tonterías, lo que hacen es que se enojan y ya después dicen: no, porque mi mamá tiene problemas, mi papá tiene problemas, y ¿cómo yo voy a ir a la iglesia así si me han tratado mal? Claro. Entonces, eso es buscar. Entonces, nosotros nos tenemos que purificar y santificar. Entonces, buscamos el reino de Dios. Primero, si nosotros no nos purificamos ni nos santificamos, nosotros no buscamos el reino de Dios. ¿Por qué no buscamos el reino de Dios? Por lo que traemos en nuestro corazón, por los ancestros, por los códigos, por las leyes, por los transmisores, por los receptores, por los espíritus generacionales. Nosotros no buscamos el reino de Dios primero y su justicia, sino que nosotros lo que hacemos, guiados por los ancestros, buscamos lo terrenal y obramos conforme la carne, no obramos conforme la justicia de Dios. Es bíblico lo que estoy enseñando yo, y ese es el asunto. Por eso es que nosotros perecemos, porque Jesús mismo dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad lo liberta a uno, hermano. Sí. Si no le enseñan la verdad a uno, nunca puede ser libre uno. Entonces vamos a irnos a otra cita bíblica en Salmos 49, 16, 17, 18, 19 y al 20. Salmos 49, del 16 al 20. Salmos 49, del 16 al 20. Bueno, vamos a leer. Dice, ¿40 qué, perdón? 49, del 16 al 20. Dice: no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Mire, dice: no temáis cuando alguien se enriquece y aumenta la gloria de su casa. Fíjense qué tremendo lo que está diciendo Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos primeramente en este versículo? Lo primero que hacemos nosotros, por ejemplo, nosotros los que estamos en cabeza como ministros, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? No, hombre, miren aquella iglesia, qué gentío tiene. Miren aquella iglesia, qué montón de gente tiene. Miren cómo le llega gente y este está mal. ¿Qué nos importa a nosotros?
importa a nosotros si qué es lo que está pasando con esta persona. Vamos a leerlo una vez más. Dice, no temáis cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. ¿Por qué? Porque no debemos de tener nosotros temor. Si con 2, con 3 nos estamos, no debemos de tener temor, porque a ese pobre, si no presenta bien la palabra de Dios al pueblo, se lo va a llevar la tristeza. Va a terminar enjuiciado delante de Dios, porque no le van a pedir cuenta de ese montón de gente. A mí me van a, por ejemplo, yo tengo unas 50 personas, unos 50 hermanos, me van a pedir cuentas de los 50, no me van a pedir cuenta de 4,000. Y a ese que tiene 4,000, ¿por qué yo me debo de afligir cuando aumentó la gloria de su casa? La gloria que no es una gloria que Dios quiere, y ya van a ver por qué se lo digo más abajo en la palabra de Dios. Miren, vamos al versículo 17, dice, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. La gloria es todo aquel montón de gente que tiene ahí en la casa. Su gloria es todas las propiedades que tiene. Su gloria es todo lo que hizo. A ver si lo va a seguir esa gloria a él cuando se vaya al infierno, cuando se vaya a la muerte. ¿Verdad que no se va a ir detrás de la gloria que tenía? Todo se va a quedar. Claro. ¿Por qué nosotros, miren que nosotros practicamos mucho la injusticia a nuestra propia vida? Nosotros queremos ser como otro o más que otro. No, de ninguna manera. Ustedes no se preocupen porque ustedes no tienen un buen carro. Ustedes no se preocupen porque ustedes no tienen una buena casa. Ustedes no se preocupen porque ustedes no tienen mucho dinero. No se preocupen por eso. Preocúpense por buscar primero el reino de Dios y su justicia. Preocúpense primero por santificarse más, por purificarse más, por guardarse delante de Dios, que todas las demás cosas que ustedes necesitan, Dios ya sabe que tienen ustedes necesidades y Dios se las va a proveer. Amén. Ese es el evangelio. Amén. El evangelio puro, el evangelio genuino. Amén. Yo no le voy a comenzar a inducir a mi hermano que sabe tecnología. ¿Qué es eso? Sí, es tecnología, ¿va? Arreglar. ¿Ah? Electrónica. Mi hermano sabe electrónica, mi hermano sabe arreglar los pianos, mi hermano sabe arreglar la guitarra. Yo no le voy a meter en su corazón la codicia y le voy a decir, hermano, no, eso no es para usted, hermano, eso es cosita poca, hermano. No, Dios le dio capacidad, hermano, usted va a ser un piloto, aviador, dice el Señor, hermano. ¿Y qué tal que va creyéndosele el hermano y se va subiendo a un avión y se malmata por ahí? ¿Verdad que le estoy metiendo codicia en su corazón de lo que no es? Amén. Eso no se puede hacer con el pueblo de Dios. Dios sabe las necesidades que tiene y Dios sabe en qué lugar lo va a ir poniendo a mi hermano. Y mi hermano es que le va a ir pidiendo a Dios, Señor, mira, yo necesito